Toda Biblia tiene una superficie. Una capa de historias que casi todos conocen, el arca flotando sobre el diluvio, el pastor que derriba al gigante, la cruz en lo alto de una colina. Es la parte iluminada, la que se cuenta los domingos. Pero debajo de esa superficie, capa tras capa, hay nombres y criaturas que casi nadie se atreve a mirar de frente. Lo que viene ahora es un descenso. Empezamos donde la luz todavía llega, en lo conocido, y vamos bajando. Cada nivel será más antiguo, más extraño y más incómodo que el anterior. No voy a decirte cuántos niveles hay ni cómo termina esto. Solo una cosa, cuanto más bajes, menos firme será el suelo bajo tus pies. Respira hondo. Empezamos a descender. El primer nivel está casi en la superficie, y aún así casi nadie se detiene en él. Está en el Génesis, en el capítulo 6, justo antes del relato del diluvio. Y dice algo que el lenguaje de iglesia suele pasar por encima sin detenerse. El texto habla de los hijos de Dios que tomaron por esposas a las hijas de los hombres. Y dice que de esa unión nacieron los Nefilim. La palabra suele traducirse como gigantes, aunque en su raíz significa los caídos. El versículo los llama los héroes de la antigüedad, los varones de renombre. Lo inquietante es que el texto no explica nada. Aparecen, se los nombra, y el relato sigue su camino hacia el diluvio como si el lector ya supiera de qué se habla. Y vuelven a asomar mucho después, en el libro de los Números, cuando los espías que entran a la tierra prometida regresan aterrorizados, dicen haber visto allí a gigantes y haberse sentido como langostas frente a ellos. Durante siglos se discutió quiénes eran. ¿Una raza? ¿Una dinastía de tiranos? ¿Una forma de hablar de la corrupción que terminó provocando el diluvio? La Biblia hebrea no responde. Solo deja la palabra ahí, Nefilim, como una puerta entreabierta. Y al otro lado de esa puerta hay un libro entero. Porque esas pocas líneas del Génesis, tan secas, tan breves, en otro texto antiguo se cuentan con todo lujo de detalle. Un libro que durante siglos se leyó, se citó y se respetó, y que luego desapareció de casi todas las Biblias del mundo. Ese libro es el libro de Enoc. Y aquí empieza el segundo nivel. Enoc es un personaje mínimo en el Génesis, apenas un hombre que caminó con Dios y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. 4 versículos, nada más. Pero bajo su nombre circuló, siglos antes de Cristo, un texto extenso que pretendía contar justo aquello que el Génesis callaba. Allí, los hijos de Dios tienen nombre propio, los vigilantes. 200 seres celestiales que, según el relato, descendieron sobre el monte Hermón y juraron unirse a las mujeres humanas. Y no se quedaron en eso, enseñaron a la humanidad lo que no debía saberse todavía. El arte de forjar armas, la metalurgia, los cosméticos, los encantamientos, la lectura de las estrellas. De aquella transgresión, dice Enoc, nacieron los gigantes. Y cuando los gigantes murieron, sus espíritus quedaron sueltos, vagando por la tierra. El libro nombra a los líderes de los vigilantes, describe su castigo encadenados bajo la tierra, y pone en boca de Enoc un viaje por los confines del cosmos. El libro de Enoc no entró en el canon judío ni en el de casi ningún cristiano. Pero su rastro quedó dentro del Nuevo Testamento, la carta de Judas lo cita casi palabra por palabra. Hoy solo una iglesia, la etíope, lo conserva como escritura. Para todas las demás quedó fuera, demasiado extraño para guardarlo, demasiado citado para olvidarlo del todo. Hasta aquí hemos hablado de seres que en algún momento tuvieron forma humana. Pero un nivel más abajo, el propio texto bíblico nombra algo que nunca la tuvo. Algo que, según el mismo libro, ya existía antes que el hombre. En el fondo del mar, y en el fondo del texto, vive Leviatán. Y junto a él, sobre la tierra, Behemoth. Estamos en el tercer nivel. Leviatán aparece varias veces en la Biblia, y casi siempre como una criatura del caos.
En el libro de Job, Dios mismo lo describe a lo largo de un capítulo entero, una bestia marina cubierta de escamas como escudos, de cuya boca salen antorchas, que hace hervir el mar a su paso y a la que ninguna lanza logra herir. Dios le pregunta a Job si de verdad cree que puede pescarla con un anzuelo. En los Salmos, Leviatán es la serpiente del mar cuyas cabezas Dios aplasta. En Isaías, es la serpiente tortuosa que será castigada al final de los tiempos. No es un animal cualquiera, es la imagen del caos primordial, de aquello que existía antes del orden, y que solo Dios es capaz de dominar. Behemoth es su gemelo terrestre. Job lo describe como una bestia colosal que come hierba como un buey, con huesos como tubos de bronce y una fuerza en los lomos que ningún hombre podría sujetar. La primera de las grandes obras de Dios, lo llama el texto. Durante siglos se intentó reducirlos a animales conocidos, un cocodrilo, un hipopótamo, una ballena. Pero el lenguaje del texto los desborda por todas partes. La Biblia no los trata como simple fauna. Los trata como fronteras, los límites vivientes de un mundo que Dios sostiene, suspendido, sobre el abismo. Todo esto, los gigantes, los vigilantes, las bestias del caos, está dentro de libros que sí abrimos. Pero más abajo todavía hay textos que la mayoría nunca ha abierto. Libros que llevan nombres de apóstoles y que, sin embargo, no están en ninguna Biblia que tengas en casa. El cuarto nivel son los libros que quedaron fuera del canon. Y conviene decir desde el principio qué significa eso, y sobre todo qué no significa. No se trata de textos escondidos, ni de secretos arrancados a la fuerza. Se trata de algo más simple y más humano. En los primeros siglos del cristianismo circularon decenas de escritos, evangelios, hechos, apocalipsis y cartas, atribuidos a Tomás, a Pedro, a María Magdalena, a Felipe. Y aquellas comunidades tuvieron que discernir cuáles reconocían como fieles a lo que de verdad habían recibido. Algunos de esos textos cuentan cosas llamativas. El llamado Evangelio de Tomás no narra la vida de Jesús, es una colección de dichos, varios de ellos enigmáticos. Otros escritos imaginan la infancia de Jesús haciendo prodigios siendo apenas un niño. Otros desarrollan visiones del más allá con un detalle que la escritura canónica nunca ofrece. Los eruditos lo sitúan aparte por razones concretas, no por censura. Muchos se escribieron bastante después, en el siglo II o III, demasiado tarde para venir de un testigo directo. Otros reflejan corrientes de pensamiento, como el gnosticismo, con una visión del mundo distinta a la del resto del Nuevo Testamento. Sencillamente no encajaban, y por eso quedaron fuera. Eso no los convierte en malignos ni en mágicos. Son documentos valiosísimos para entender cómo pensaban y creían aquellas primeras comunidades. Pero leerlos con honestidad es justo lo contrario de buscar un secreto, es ver, a plena luz, porque el canon terminó siendo como es. Y sin embargo, hay un libro que sí entró en la Biblia, el último de todos, y que es más extraño que casi todo lo que hemos visto hasta ahora. En el fondo del iceberg no hay un texto prohibido. Hay un texto que abrimos cada tanto, y que no terminamos de entender. El nivel más profundo es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Juan. Y las criaturas que lo habitan. Aquí el lenguaje parece romperse. Juan dice ver, una y otra vez, cosas que apenas alcanza a describir. 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás, con rostro de león, de toro, de hombre y de águila, que no dejan de repetir santo, santo, santo. Ve langostas con forma de caballos de guerra, con rostros casi humanos, cabello como de mujer, dientes de león y colas de escorpión. Ve una bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Ve un enorme dragón rojo cuya cola arrastra consigo 1/3 de las estrellas del cielo. No son monstruos puestos ahí por el gusto del horror. Cada figura es un símbolo cargado de sentido, imperios, poderes, el mal organizado, el juicio que se acerca. Juan escribe en clave,
para una comunidad perseguida que sabía leer esas imágenes. Por eso este libro fue, durante mucho tiempo, uno de los más discutidos, hasta el final hubo quien dudó si debía formar parte de la Biblia. Y ahí termina el descenso. No en un secreto oculto bajo llave, sino en un texto que está en todas las Biblias y que, leído de frente, sigue dando vértigo. La superficie era lo conocido. Y el fondo había estado, todo este tiempo, a plena vista. Recapitulemos el iceberg completo. En la superficie, los Nefilim, los gigantes del Génesis. Un nivel más abajo, el libro de Enoc y sus vigilantes caídos. Más hondo aún, Leviatán y Behemoth, las bestias del caos antiguo. Por debajo, los evangelios y los libros que quedaron fuera del canon. Y en el fondo de todo, las criaturas del Apocalipsis, escritas a plena luz y aún así indescifrables. Cada uno de estos niveles es, en realidad, un descenso entero por sí mismo. Y en este canal vamos a bajar a cada uno, despacio, con el texto en la mano y sin inventar nada por el camino. Si quieres seguir bajando conmigo, suscríbete a Caminando en la Palabra y activa la campana. El próximo video baja al primer nivel del todo, y se queda allí hasta tocar fondo. Nos vemos más abajo.